Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electricidad y magnetismo. En este tema vamos a introducir los conceptos elementales de inducción electromagnética. La inducción electromagnética se produce cuando pasamos de una situación de magnetostática donde vimos en su momento que no hay variaciones con respecto del tiempo, todo es constante, las fuentes de campo y por tanto pues, las configuraciones de las corrientes, de los circuitos, etcétera. Pasamos a tener situaciones en las que hay variaciones con respecto del tiempo, ¿vale? Cuando tenemos una situación donde tengo fuentes de campo magnético y además hay variaciones con el tiempo, y esas variaciones cumplen lo que voy a decir ahora, decimos que estamos en una situación de inducción electromagnética, o se produce el fenómeno de la inducción electromagnética, que es lo que vamos a ver. Las condiciones son que puede haber variaciones, pero estas variaciones tienen que ser unas variaciones lentas. ¿Vale? No puede haber variaciones rápidas, porque si hay variaciones rápidas se producen otros fenómenos, como son, por ejemplo, el fenómeno de la radiación, se produce la propagación de ondas electromagnéticas, que eso será objeto del último tema del curso, y en este caso, pues en la aproximación de inducción electromagnética no las vamos a considerar. Y esto, como digo, solamente sucede cuando esas variaciones con respecto al tiempo son lentas. Como tenemos que ser un poco más precisos, pues lo que podemos decir es que la longitud de onda de los fenómenos con variación, pues esta longitud de onda tiene que ser mucho mayor que las dimensiones de nuestros circuitos. O sea, si tenemos, pues, por ejemplo, una determinada espira, pongamos por caso, que tiene pues un radio R, pues ese radio tiene que ser mucho menor que la longitud de onda de las variaciones temporales que yo tengo. ¿Cómo se calcula la longitud de onda de esas variaciones temporales? Bueno, pues básicamente, como cualquier longitud de onda, es una velocidad de propagación partido por una frecuencia. La velocidad de propagación de la onda, vamos a tomar la velocidad de propagación de la luz, o sea, 3 por 10 elevado a la 8 metros partido por segundo, y la frecuencia, aquí es donde está incluida esa consideración de que la variación sea lenta. ¿De acuerdo? La variación de los fenómenos, la frecuencia característica de esos fenómenos, pues tiene que ser tal que al final esa longitud de onda sea muy superior a la distancia o las dimensiones de nuestro circuito. Si eso es así, entonces estamos en estos fenómenos de inducción, podemos hacer las aproximaciones correspondientes, que básicamente lo que van a consistir es simplemente en que si antes teníamos una corriente que, por ejemplo, nos generaba pues, un determinado campo magnético, si es un hilo recto, pues es mu por la corriente partido por 2π la distancia en dirección de phi unitario, pues ahora lo que vamos a tener es una corriente que va a depender del tiempo, y eso lo que nos va a generar es un campo que va a depender del tiempo, y como digo, en la aproximación de inducción, pues lo único que vamos a considerar es que la forma de ese fenómeno es la misma, será mu por la corriente partido por 2π la distancia en dirección de phi unitario, y la diferencia va a ser que esa corriente ahora va a llevar una dependencia temporal. Veréis que bueno, pues esta aproximación me va a llevar a una serie de fenómenos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, el fenómeno fundamental o la ley fundamental que rige los fenómenos de inducción es lo que se conoce como la ley de Faraday-Lenz. Esta es la ley fundamental de la inducción electromagnética, y repito que es una ley aproximada para estas condiciones, para variaciones de los campos o de los fenómenos o de las dimensiones y geometría de mi problema con respecto al tiempo, pero variaciones lentas. Bien, la ley de Faraday-Lenz tiene básicamente, como su nombre indica, pues tiene dos partes. Y se puede enunciar bueno, pues de dos maneras, ¿no? En una primera versión, lo que dice la ley es lo siguiente: que la circulación del campo
eléctrico escalar diferencial de L es igual a menos la parcial del flujo del campo magnético con respecto del tiempo. Y esa circulación a lo largo de una curva C. Donde el phi sub B, como acabo de decir, es el flujo del campo magnético a través de una superficie S, y básicamente tomaremos S como una superficie abierta que se apoya en la curva C. Esta curva en la que yo hago esta circulación del campo eléctrico me va a delimitar una superficie, y esa superficie es precisamente la superficie sobre la que yo tengo que calcular el flujo. Esto sería la curva C y esto sería la superficie S que encierra. Bien. Siempre que calculamos un flujo tenemos que determinar también la dirección en la que se recorre esa superficie para determinar el diferencial de S, el carácter vectorial que tiene. Entonces lo que haremos será coordinar o hacer que sea coherente la circulación que tenemos en este miembro izquierdo de la ley de Faraday-Lenz y el flujo que hay a la derecha. Y la sincronización o la coherencia se va a establecer de la siguiente forma. Nosotros podemos establecer como queramos la forma en la que queremos circular esa curva. Pues por ejemplo, imaginemos que tomamos como sentido de circulación el que he puesto en el dibujo. Entonces, inmediatamente en cuanto seleccionamos ese sentido de circulación, el flujo o el diferencial de S está ya determinado, y está determinado por la regla de la mano derecha. O sea, si fijo el sentido de circulación C, entonces el sentido de diferencial de S es el que sigue la mano derecha. O sea, circulamos con la mano derecha en la curva, y el pulgar nos indica hacia dónde está, digamos, el sentido de cálculo del flujo, ¿no? Entonces, en este caso que tengo aquí, pues los diferenciales de S de mi superficie, esos diferenciales de S irían hacia abajo, porque según la regla de la mano derecha, si circulo con todos mis dedos de la mano, salvo el pulgar, según este sentido de circulación, el pulgar me apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo elegir, tengo un grado de libertad para elegir ese sentido de circulación de la curva como el que yo quiera, pero una vez que yo lo he elegido, entonces me viene fijo cuál es el sentido de cálculo del flujo, o lo que es lo mismo, el signo del flujo viene determinado por esa circulación. ¿De acuerdo? Bien, esto pues no nos dice demasiado. Físicamente, la situación más habitual es que lo que yo voy a tener es un flujo de un campo magnético que va a depender del tiempo, y esa dependencia del tiempo va a venir de dos lados. Va a venir a veces de un campo que dependa del tiempo, a veces de una superficie que dependa del tiempo, o a veces de una geometría que haga que B, el ángulo que forma B y diferencial de S, o la superficie, ese ángulo que forman esos dos, varíe con el tiempo. Y a veces es una combinación de esos tres fenómenos. En cualquier caso, esos tres fenómenos individualmente o en conjunción me van a provocar un flujo que depende del tiempo, y lo que me dice la ley de Faraday-Lenz es que ese flujo que depende del tiempo va a tener una derivada, y esa derivada me va a generar que exista una circulación de E diferencial de L. O sea, en definitiva, va a hacer que aparezca un campo E, que lo vamos a llamar campo eléctrico inducido, y ese campo eléctrico inducido, bueno, pues vamos a poder calcular la circulación de ese campo a lo largo de la curva C, que es el perímetro de esa superficie S sobre la que yo he calculado el flujo. Luego está este signo menos, que es lo que se llama la ley de Lenz. La ley de Faraday podéis considerar que es todo sin el signo, y la de Lenz, el señor Lenz, lo que contribuyó es a poner ese signo menos. Y veremos ahora ese signo menos físicamente cómo se interpreta. ¿Vale? Otra forma que hay a veces de escribir la ley de Faraday-Lenz es considerar que esta circulación es una fuerza electromotriz. Es una diferencia de potencial a lo largo de este circuito,
y eso se llama una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz porque es como si fuera una pila, ¿no? Es como si tuviéramos una pila de un determinado valor en voltios y lo que me dice la ley de Faraday-Lenz es que el valor de esa pila es la menos la derivada del flujo con respecto del tiempo a través de esa superficie. Y por tanto, es unas dimensiones en voltios, como circulación o como diferencia de potencial que es. Repito, esta es la fuerza electromotriz que se induce en esa espira como consecuencia de que tengo esa variación del flujo. Bien, os he dicho que este signo menos es la contribución de la ley de Faraday, de Lenz a la ley de Faraday-Lenz, y lo que dice es lo siguiente, o lo que significa es lo siguiente. La consecuencia de que yo en ese circuito C tenga una fuerza electromotriz, aquí aparezca una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial, va a provocar que si esa espira tiene una resistencia R, pues sabemos que por la ley de Ohm la corriente es la fuerza electromotriz que hay sobre esa espira, esta fuerza electromotriz, partido por la resistencia de la espira. Pues bien, lo que dice Lenz es que esa corriente lo que va a provocar a su vez, esa corriente, imaginemos por ejemplo que la corriente tiene este sentido. Bueno, pues esa corriente va a generar a su vez un campo magnético, que es un campo magnético inducido, o sea, es distinto al campo magnético que inicialmente habíamos utilizado para calcular el flujo, y ese campo inducido lo que va a provocar es una variación o un flujo inducido, y el flujo inducido va a ser tal que se opone al flujo original. O sea, Lenz, con ese signo menos, lo que dice es que, repito, el flujo del campo B inducido a su vez por la corriente, que a su vez está provocada por la fuerza electromotriz, se opone a las variaciones del flujo original que yo tenía. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Lenz y ese es el significado de ese signo menos. Vamos a poner un pequeño ejemplo conceptual para aclarar esto. Imaginemos que tenemos una zona del espacio donde, pues, por ejemplo, tenemos un campo magnético uniforme que sigue estas líneas que estoy yo poniendo aquí, y ese campo pues, provoca que si yo, por ejemplo, tengo una espira como la que estoy pintando aquí, pues voy a tener un flujo de ese campo B a través de la espira, y supongamos que ese campo B varía con el tiempo, de forma que ese flujo a través de esa espira pues tiene la forma de, por ejemplo, B sub 0 por T. Es un flujo que varía con el tiempo y va aumentando a medida que pasa el tiempo, va aumentando debido a este valor de la variable T que estoy yo poniendo. Pues bien, aquí esto es un caso claro donde el flujo varía con el tiempo y va aumentando hacia arriba. Bien, pues lo que dice Lenz, o primeramente dice Faraday, es que esa variación de flujo, como ese flujo depende del tiempo, va a provocar en esa espira que tenemos aquí una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, como la espira tiene una resistencia R, va a provocar una corriente inducida en la espira. Hasta aquí es la ley de Faraday. Y ahora viene Lenz y lo que Lenz nos ayuda es a identificar el sentido en el que esa corriente se va a establecer. Y el sentido es el que he dicho arriba. El sentido es tal que esa corriente inducida provoca un flujo o provoca un campo inducido, y ese campo inducido provoca un flujo inducido que es tal que se opone a las variaciones de flujo iniciales que habían provocado todo este fenómeno. Bien, pues vamos a reflexionar cómo tiene que ir esa corriente para que ocurra esto. Para que, primeramente, provoque un campo inducido que a su vez provoque un flujo inducido que se oponga al flujo inicial. Bien, el flujo inicial, como hemos visto, aumenta hacia arriba. O sea, cada vez voy teniendo más flujo, digamos, en la dirección hacia arriba. El flujo original del campo va aumentando hacia arriba. Por lo tanto, lo que me dice Lenz es que yo necesito establecer una corriente que provoque un campo, que provoque un flujo que se oponga a eso. O sea, mi flujo inducido tiene que ser un flujo que aumente hacia abajo. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Bien, pensemos.
Si yo tengo una espira, recordemos, la espira en el eje Z, si recordáis, tiene un campo que va según la regla de la mano derecha. O sea, por ejemplo, si la espira tiene una corriente tal que así, el campo que yo tengo es un campo tal que así, según la regla de la mano derecha. Y si yo tengo una espira que está recorrida en el sentido contrario, hacia allá, por esta corriente aquí, lo que yo voy a tener es que, según la regla de la mano derecha, voy a tener un campo que vaya hacia abajo. Bien, como hemos dicho, yo necesito un flujo provocado por esa corriente inducida que provoque algo que se oponga al aumento de flujo hacia arriba. Por lo tanto, la corriente en la espira, ¿cómo tiene que ir? Bueno, pues lógicamente, si yo tengo un campo que va aumentando hacia arriba y provoca un flujo que aumenta hacia arriba, pues lo que yo voy a necesitar es un campo que aumente hacia abajo, para que se oponga a la variación del campo que aumenta hacia arriba. Y por lo tanto, la corriente correcta, la dirección de la corriente correcta es esta que estoy eligiendo. Seguro que la corriente tiene que venir así. ¿Por qué? Y tiramos hacia atrás el argumento. Una corriente en esta forma va a provocar un campo inducido hacia abajo y ese campo inducido se va a oponer a ese campo inicial que crecía hacia arriba y que me provocaba esas variaciones de flujo que aumentaban hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en definitiva y resumiendo, yo tengo una ley, la ley de Faraday-Lenz, que me permite calcular en valor absoluto esa fuerza electromotriz, simplemente derivando la variación del flujo o derivando el flujo con respecto del tiempo, y después puedo determinar la corriente del circuito entendiendo que tiene que ser tal que el flujo que provoca, el flujo inducido, se oponga a la corriente inicial. Y ambas es lo que conocemos como la ley de Faraday y Lenz. Muy bien, hay una segunda versión o una tercera versión que es la ley de Faraday-Lenz para circuitos abiertos o a veces incluso problemas de varillas. Bien, en esta versión, típicamente pues tenemos, como dice el título, pues tenemos un circuito abierto, pues imaginemos que el circuito pues es una varilla y típicamente lo que sucede es que esa varilla está inmersa en un campo magnético, por ejemplo este, y esa varilla pues se mueve con una velocidad v, varilla pues de longitud L. Bien, si intentáramos aplicar la ley de Faraday-Lenz a este caso, no podríamos. ¿Por qué? Pues porque no tengo un circuito cerrado. Tengo una varilla abierta. ¿Cómo voy a calcular el flujo a través de una superficie? No tengo superficie porque no tengo un contorno cerrado. Pero sí que físicamente se provoca o produce una fuerza electromotriz en la varilla. O sea, esta varilla cuando se empieza a mover a lo largo de ese campo magnético B o en el seno de ese campo magnético B con una velocidad v, va a producirse una diferencia de potencial en sus extremos, una fuerza electromotriz entre sus extremos. Un extremo, ahora mismo no lo sé, pero tendrá una acumulación de cargas positivas, el otro extremo va a tener una acumulación de cargas negativas y esto en definitiva es una fuerza electromotriz. Bien, pues la fuerza electromotriz en este caso, y es digamos, la expresión de esa ley de Faraday-Lenz en el caso de estos circuitos abiertos, se calcula en este caso como la circulación del producto vectorial de la velocidad del circuito abierto con el campo en el cual está inmerso y la circulación a lo largo de la longitud de la varilla. ¿Vale? Esta operación me va a dar como consecuencia algo que tiene unidades de voltios y que, repito, es precisamente esa diferencia de potencial que aparece en la varilla como consecuencia de esa velocidad, ese desplazamiento, ese movimiento que tiene la varilla en el seno del campo. Evidentemente, no va a haber una corriente inducida en este caso, puesto que no puede haber corriente ya que el circuito no está cerrado y sabemos pues, por las leyes de Kirchhoff que no es posible establecer una corriente si el circuito no está cerrado, pero si nosotros ahora cogiéramos y ese circuito, por lo que fuera, pues lo cerráramos con un hilo, pues sí que se establecería una corriente y el valor de la corriente pues sería pues esa fuerza electromotriz que hemos calculado con
con esta expresión de aquí, dividido por la resistencia que tuviera pues la varilla junto con ese circuito, ese hilo con el que he cerrado el circuito. ¿Vale? En definitiva, lo que estoy teniendo es una varilla que es como si fuera una pila y al moverse se establece esa fuerza electromotriz en sus extremos y lo que yo hago es cerrar ese circuito, lo cierro con una resistencia equivalente que es la de la varilla y la del circuito de cierre, y como consecuencia se va a establecer una corriente que por la ley de Ohm pues es ese valor de la fuerza electromotriz partido por la resistencia. Muy bien, pues nada, hasta aquí la ley de Faraday-Lenz. Lo que haré es un ejercicio de ejemplo para que lo veáis, cómo se aplica, y que combina, típicamente los problemas de inducción, combinan cálculo de campos magnéticos, o sea, con magnetostática inicialmente, como podría ser, por ejemplo, este campo de aquí. En una primera parte pues tenemos que calcular ese campo y después me dicen que ese campo varía con el tiempo, por ejemplo, y me piden que calcule la corriente inducida. Y ahí pues hay que aplicar la ley de Faraday-Lenz, que es la que hemos visto en este vídeo. Son los típicos problemas. Y repito, pues probablemente pues haga un vídeo a continuación pues para que lo veáis. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo os haya sido de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo.